si era que querían que lo resolvamos completo o si había alguna duda puntual. Sí, profe, si lo podés resolver completo, así veo cómo se hace, o explicarlo y lo resuelvo yo. Bueno, dice, dadas dos funciones, f y g, intente graficarlas. Bueno, eso lo van a tener que hacer con GeoGebra porque no lo tengo abierto ahora y además hoy debemos de ver continuidad, si no se nos va a pasar la clase. Dice, indique en qué se diferencian, ¿sí? No la vamos a graficar, pero ustedes, si la ven así, ¿en qué creen que se puede diferenciar? F y G, ¿en qué creen que se puede diferenciar? Esta es xq más 8x sobre x, y g es x cuadrado más 8. ¿La ven parecida? En ¿Creen el dominio. que es la misma? ¿En qué se puede diferenciar? Los que ya lo hicieron. A ver qué dice el chat. Sí, en el dominio te dice. En el dominio, bien. ¿Qué pasa? Si nosotros analizamos el dominio de la primera función, como tenemos un cociente, ¿sí? El dominio de f son todos los reales menos el 0. ¿Sí? En cambio acá serían todos los reales. ¿Sí? Si la graficamos, que no lo voy a hacer, van a ver que son dos parábolas, ¿sí? Y la diferencia es que en esta parábola hay un huequito en 0 y en esta parábola no. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si es válido afirmar que el límite de ambas funciones para cuando x tiende a 0 es igual. ¿Sí? Si yo calculo el límite para cuando x tiende a 0 de x o x sobre x. ¿Sí? ¿Qué me da esto? Lo primero que hago es reemplazar directamente por el valor de la variable. Y esto me da 0 más 0, 0 en el numerador, dividido 0 en el denominador. Esto es una indeterminación. Pero dijimos que no quedaba ahí, ¿no es cierto? Podíamos seguir resolviendo acá. ¿Qué es lo que podemos hacer? Factor común. Factor común. Voy a sacar factor común o factorizar el numerador. A ver qué se me fue el lápiz. Y me queda límite para cuando x tiende a 0 de x por x cuadrado más 8 sobre x. ¿Y ahora qué hago? Reemplazás. Simplifico, porque si yo reemplazo me va a dar 0 sobre 0, así que no tiene sentido volver a Claro, no, reemplazar. sí, simplifica. Y al simplificar veo que ¿qué obtengo acá? El límite para cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 8, que era g, ¿no es cierto? Y esto es si reemplazo acá por 0 a 8. Entonces los límites son iguales, aunque la función no esté definida en el punto, y eso se debe a que cuando nosotros calculamos límite, no nos interesamos por qué es lo que pasa exactamente en el punto, sino en la cercanía. Entonces podemos analizar la función, aunque justo en el punto la función no esté definida. ¿Sí? Esa era la idea de este ejercicio. Ustedes después resuélvanlo. Creo que a ver si hago la gráfica. A ver. No, se me aparece la barra de herramientas justo donde quiero poner la. Un segundo. Ahí está. A ver. Si graficamos, la función es una parábola, ¿sí? Que está corrida 8 unidades para arriba. Esto es 2, 4, 6, 8, acá, ¿sí? Para 1 es 1, para 2 es 4, para 3 es 9, y así. ¿Sí? Bueno, tendría que ser simétrica. Esta sería g de x. F de x es igual, pero acá tiene un agujerito vacío. ¿Sí? La gráfica en realidad no sería igual, sería similar, porque lo que pasa es que hay un agujerito acá en 0. ¿Sí? O sea, quedaría así. Si esto es 2, 4, 6, 8, un agujerito que arrancaría la parábola para acá.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aprox? No. ¿Y esa sería la justificación, profe? El cálculo del límite es la justificación, sí. Ay, bueno, tengo que hacer control cero, ya lo sé. Al calcular el límite que te da igual, ahí ya justificás, porque lo que te preguntan y lo que te piden que vos justifiques es si es válido afirmar que los límites de ambas funciones para cuando x tiende a 0 son iguales. Eso es lo que te pide que justifiques. Esto que hice acá. Las funciones no son las mismas, porque si yo simplifico la función, estoy acá olvidándome que no puedo reemplazar por 0. Entonces yo no puedo decir que esta función y esta función son iguales, ¿sí? Porque tienen distinto dominio, distinta gráfica, pero cuando calculamos el límite, ambas funciones para cuando x tiende a 0, tienden a 8. ¿Sí? Entonces tienen el mismo límite. Claro, pero porque fíjate, nosotros partimos acá de verificar el límite para cuando x tiende a 0 de f de x. Y acá estamos calculando el límite para cuando x tiende a 0 de g de x. ¿Ves? Que son Sí, iguales. profe. En el límite sí puedo simplificar y entonces por eso es que son iguales. Bien. ¿Se entendió entonces? Vuelvo. ¿Puedes generalizar tomando K? ¿De qué era eso? Perdón, hay una pregunta en el chat. Del No, esa límite con tangente de X. claro, Ah, la viejo. respondí yo ahí. Sí. Perdón. Me parece que estaban hablando de... A ver si puedo avanzar acá. O sea, estaban preguntando qué Estaban hablando pasaba del en las asíntotas B, de ¿no? cuando la función es tangente. La función es la tangente. Claro, del B. De este. Claro. Bien. No. O agregaron algo después que yo no lo vi. Primero estaban hablando de las asíntotas de la tangente. Claro, por eso, del 7B. Ah, ese. Está. Bueno, sigamos con el 8 entonces. El 8 es un análisis gráfico para analizar. Dice, dado los gráficos que ven a continuación, responda en cada caso cuál de los siguientes afirmaciones es verdadera. ¿Sí? Y hay que analizar la función. Cuando hay un puntito vacío quiere decir que no toma el valor, cuando hay un puntito lleno quiere decir que lo toma. ¿Sí? Y tienen que analizar el límite en cada uno de los puntos. Fíjense, ¿qué sospechan acá en el A? Dice, el límite para cuando X tiende a C, este C, ¿sí? De la función no existe. ¿Esa afirmación es verdadera? Yo tomo un valor cercano a C y me da un valor Es verdadera. acá, y Sí, es verdadera. me sigo acercando y cada vez me acerco más, y la función tiende a este valor L, ¿no? ¿Por qué es verdadera? Después me acerco por acá. ¿Cómo? No, porque uno de los chicos dice que la afirmación es verdadera. Entonces no. me preguntó por qué es verdadera, porque él considera que es verdadera. Porque si tomás Claro, el fíjense valor que de. Porque si tomás el valor de C en la función de X, no te da ningún resultado. no existe. No existe f en C. Eso sí puede ser verdadero. Ahora, si yo me acerco a C, fíjense que yo estaba haciendo los dibujitos, pero bueno, por ahí quedó ahí inconcluso. Si yo me voy tomando valores cada vez más cercanos a C, ¿sí? Fíjense que la función sí está tendiendo a un valor. A un valor L acá. No lo toma, pero tiende a ese valor. ¿Sí? ¿Lo ven? Con todas esas líneas horribles que hice. Fíjense, O sea, el ustedes límite tomen, existe, pero no el valor de la función. claro, el valor funcional no es lo que estamos analizando en este caso, es el límite. Entonces, el límite sí existe. El límite, si yo le pongo a esto L, el límite para cuando X tiende a C, de f de X, es L. ¿Sí? No existe f en C, pero sí existe el límite.
Acá yo le iba a poner letras y subnúmeros, pero ya no lo puse. ¿Se entendió? Claro, eso es lo que pasaba con el otro que tenía la x al cubo menos 8 sobre x, ¿o no? Lo mismo que estaba la función, pero Claro, estaba el tenía un vacío ahí. huequito, pero cuando nosotros nos íbamos acercando por derecha y por izquierda, la función se iba acercando a 8. No lo tomaba porque 8 sería el valor que debería tomar el 0, pero como 0 no lo podemos tomar, entonces ahí queda el agujerito. Ahí están preguntando, Sabri. Uy, Y en sí. este caso, en el B, Ah, Vivi ya le contestó. Dice, pero existe porque tiene límites laterales, ¿no? Claro, porque son Claro. iguales los límites laterales. Porque después van a haber casos en los que existen los límites laterales, pero no existe el límite en general. claro. Claro, existen y son iguales. Yo vengo Yo por vengo, derecha yo vengo en y relay. se acerca L. Vengo por izquierda y se acerca L. Entonces el límite existe y es L. Perfecto. Podemos hacer el análisis también. Por un lado, me acerco a C por derecha. Me da L. Después me acerco a C por izquierda y me da L. Entonces el límite en el punto existe y es L. Ahora vamos al segundo caso. Nos pregunta, nos afirma, F no está definida en C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe falso. F en C? Perfecto. Es falso, porque sí existe, ¿sí? Vale, le vamos a dar un nombre M, ¿sí? Genérico. El límite en C. ¿Existe? ¿No existe? Yo me acerco por izquierda a C y la función se va acercando a M, ¿no es cierto? Vamos a poder decir que el límite para cuando X tiende a C por izquierda de la función y por derecha le puedo dar otro valor, otro nombre. Y por derecha, Le podemos poner P. Entonces yo me acerco por derecha, ¿sí? Voy tomando valores cada vez más cercanos a B. ¿Existe en el punto del límite entonces? No, no existe porque para que exista los laterales tienen que ser iguales. Entonces no existe el límite para cuando X tiende a C de L. A ver, esto lo hice extra, ¿sí? Porque nos pedía nada más si esta era verdadera o falsa. Y era falsa y esta era falsa. Y ahora le voy a dejar esta para que hagan ustedes, así no les hago la posibilidad de resolver el ejercicio. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, yo quería volver al tema de la tangente que consultaba en el chat, la verdad que no entendí la respuesta. Ah, la tangente para analizarla, ¿sí? Para analizarlo el dominio y de paso las asíntotas, es más conveniente pensar que, o expresarla con la relación trigonométrica, que es medio raro, que es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿sí? O en vez de analizar esta, por ahí si analizas esto, es más sencillo para ver qué valores te hacen cero el denominador, ¿sí? Y a dónde estudiarlo, ¿sí? Los valores que te hagan cero el denominador no van a pertenecer al dominio, entonces en esos puntos es donde estudiar las asíntotas verticales, ¿sí? Creo que de eso venía el chat. Muy bien, yo lo grafiqué en GeoGebra y me tiene infinitas asíntotas. Por ¿Puede ser? eso, porque hay infinitos valores que hacen cero coseno de x, ¿sí? En el seno igual hay algunos valores que hacen 0, ¿o no? Sí, pero no importa porque está en el numerador es 0, el cociente es 0. El problema es cuando el 0 está en el denominador, porque ahí no existe. Justamente por eso hay una asíntota en este caso, porque después cuando calculen el límite les va a dar que hay asíntota. Igual no hacía falta que la grafiquen, pero está bueno que vayan familiarizándose con las funciones y sus gráficas. Ah, bien.
En el práctico 1, creo que habíamos hecho la gráfica del coseno. Si quieren revisarla, en el práctico 1, ahí en la gráfica del coseno, pueden ver todos los valores que hacen que el coseno sea 0. O sea, cuando la gráfica de coseno corta el eje, ¿sí? Recuerden que la gráfica era, ay, no me sale la palabra, sinusoidal, era en forma de ondas, ¿sí? Entonces, oscilaba entre -1 y 1, iba cortando muchas veces el eje. Bueno, en esos puntos no Profe, van a analizar en todos, con que analicen 2 o 3 alcanza, ¿sí? pero yo no podría analizarla directamente porque no era que tenía un montón de asíntotas, se llamaba cada una distancia de pi más o menos. Claro, sí, pero para Cuando hacer yo el graficaba, análisis si yo grafico utilizando directamente límite, tangente, ya sé las pero es cuantas. que no pide graficar el ejercicio. El ejercicio pide que... Sí, volvemos para atrás con el ejercicio. El ejercicio pide que vos determines las asíntotas de las funciones y des una idea de la gráfica, no que la grafiques. Era lo mismo que habíamos visto acá. Algo aproximado alrededor del punto donde hay asíntota, ¿sí? Ah, Con que verifiquen un 1 o 2 con el límite, alcanza. No hace falta que se pongan a verificar. Primero que no van a poder porque son infinitos, pero con que analicen un par, ya saben cómo se comporta, ¿sí? sí, profe. A ver qué dicen en el chat. Antes de que pases de diapositiva, ¿podés escribirle la fórmula general de las asíntotas, que es 2 por k más 1 por pi sobre 2? Porque están preguntando ahí por las asíntotas. Lo que pasa es que como son infinitas no las pueden enumerar a todas. Pero Por eso, pero coseno no de- hace falta en realidad, porque, pero yo están, entiendo que lo que pide no, pero están preocupados por por el tema de las asíntotas. x igual a 2 por 2k, 2k ¿cómo más dijiste, 1, Sofía? sí, 2k más 1 entre Sí. paréntesis, sí, por pi sobre 2, Por pi. por pi sobre 2, sí, y k son los números enteros. K un número entero. Esa es la fórmula general. Ahí. El número Bien. en Z, K en Z. Para Ay, que tenés les den razón, las del coseno otro lado. natural. Para que les tomen los negativos también, sí. Sí. Sí, coseno. Esa es la fórmula general de las asíntotas que tiene tangente, porque son todos Sí. los valores de x donde el coseno se hace 0. En pi sobre 2, Claro. en 3 medios de pi, si ustedes le van reemplazando ahí el k por los números enteros, van a ir obteniendo todas las ecuaciones de las asíntotas. Pero por eso, como son infinitas asíntotas... Para eso tenían que analizar el dominio de coseno, que ya lo habíamos Claro. hecho en el práctico anterior. Exacto. Entonces, profe, esa fórmula es generalizada para todos cuando nos piden tangente de X. Para todas. Cuando nos piden tangente de X, podemos sacar esa Claro, Yo fórmula. lo que diría es que no traten de memorizar ninguna fórmula, sino que analicen esto. Analicen seno sobre coseno, fíjense cuál es el dominio, si quieren recuperen lo que había hecho Sofi. Lo recuperan de por ahí, creo que era el ejercicio 1 o el ejercicio 6. Del 1 al 6 más o menos calculamos el dominio de coseno de X. ¿Sí? Y hicimos la gráfica. ¿Recuerdan? Perdón, que... Sí, a ver, lo voy a buscar. Cuando hicimos el de Si no, lo recíproca, me graficamos. parece. Capaz que en recíproca lo hicimos. El de recíproca fue... Bueno, pero en algún momento Sí. hicimos la gráfica. Yo quería decir la gráfica, no sé por qué dije el Claro, dominio. de Hicimos coseno. la gráfica y ahí vimos los valores en que... Pero no sé si lo tengo. A ver, ¿me dan un segundo? ¿Me fijo? Sí, en el 8, si no me equivoco. Las primeras clases, a ver. Está graficado por nosotros inclusive, ¿o no? ¿O es la del seno la que está graficada? No, es la del seno. Maldita sea. Bueno, pero es corrido, no pasa nada. A ver, estoy compartiendo pantalla, pero no se está viendo el otro PowerPoint, ¿no es cierto? Tengo No, que está el cambiar. otro todavía. no, Claro. sorry, está el otro. No, tengo que dejar de compartir.
Bueno, pero me parece que igual estamos perdiendo el tiempo. Sí, por ahí le están dando mucha vuelta y ellos con graficar algunas asíntotas y ver más o menos cómo es Sí, cerca, ya está. Claro. Es que en realidad el tema de ustedes lo que tienen que ver es que siempre van a tener una asíntota cuando es múltiplo de pi sobre 2. Entonces, ¿cómo hago para escribir eso? En realidad se escribe así porque así es como se representan todos los números impares. ¿Sí? ahí la Es una grafiqué. fórmula para representar los números impares, entonces sirve para eso, pero con que planteen 2 o 3 de última es suficiente. Está bueno igual que sepan cómo se escriben los pares, cómo se escriben los impares, pero bueno, Claro, no es tampoco pero tan claro importante. que se compliquen ahora el ejercicio con ese tema, ¿sí? Y que sepan que las asíntotas las van a ¿Lo tener ven donde ahí? el denominador Sí. se hace 0. Ahí sí. Ya que lo puse en pi, lo voy a poner en pi sobre 2. Para que se vea. Ahí. Fíjense, esta es la gráfica de coseno y se hace 0 en pi sobre 2, en 3 medios de pi, en 5 medios de pi, en 7 medios. Para expresar 1, 3, 7, 11, 9, los números impares, es que Sofía nos pasó esta expresión 2 más 1. 2 más 1, ¿sí? Así se escriben los números impares, ¿sí? Porque yo le voy dando valores acá, lo multiplico por 2, lo hago par, le sumo 1, lo hago impar, ¿sí? Y después lo multiplico por pi sobre 2 porque son todos siempre en pi sobre 2, fíjense. Pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2, ¿lo ven? Entonces, voy a escribirlo. Fíjense que cada vez que coseno corte el eje, o se haga 0, van a tener un 0 en el denominador en esta expresión. Y ahí es donde tienen que analizar, porque ese punto hay que sacarlo del dominio, ahí es donde tienen que analizar el límite. Esa era más o menos la idea. ¿Se entendió? Yo tengo una duda con Sí. otra cosa. Que viste que yo te pregunté sobre si tenía el seno de x arriba, y bueno, me decías que arriba si queda 0 no pasa nada porque es el numerador. Sí. Pero, ¿qué diferencia hay cuando te queda un 0 en un límite y en una función? Porque si quedaba arriba quedaba una indeterminación. No me quedó bien claro. Pero el 0 arriba no, cuando es 0 sobre 0 es problema. Pero si vos tenés un 0 arriba, en un límite inclusive, no pasa nada. O sea, si vos tenés, no pasa nada. No habría tanto que analizar. Si vos tenés un número cualquiera arriba y tiende a 0 abajo, esto tiene una asociación, esto tiene como un resultado. Cuando vos vas dividiendo un número en algo cada vez más pequeño, esto se va a más infinito, en el límite, ¿no? Si vos Claro, tenés sí. 0 arriba y un número abajo, en el límite también, esto es 0. El problema es cuando vos tenés algo como tiende a 0 sobre tiende a 0. Esa es la indeterminación. No es un problema en realidad, sino que es una indeterminación. Porque no podés determinar qué resultado hay acá. Porque depende del comportamiento de cada función o de lo que hay arriba y abajo en la expresión, ¿sí? Para saber si se acerca más rápido o no. Eso es un concepto que por ahí en la teoría lo explican un poco mejor, ¿sí? Y cuál es más rápido 0 y demás. Entonces, esto no tiene, no tenemos un resultado para esto, entonces lo tenemos que seguir trabajando. Y por eso es que después lo que hacemos es factorizar expresiones, bueno, vamos a usar límites Igual especiales y demás, ¿sí? puede quedar arriba tiende a 0 y en el denominador un número. Claro, y eso te da 0. O sea, por más que tiende a 0 arriba, me da 0 igual. No es que me atiende a algo. Eso es lo que no me quedó claro. Bueno. Lo que pasa es que el tiende a 0 es un número muy chiquitito, es casi 0, no es 0 exacto, pero es casi 0. Entonces, si eso vos lo dividís por un número cualquiera que no sea otro 0, te das cuenta, te va a dar cercana a 0, ¿sí? Claro, pero no es que Ahí me da está. 0, tiende a 0 siempre el resultado, a eso me refiero. Bueno, lo que pasa que sí, nosotros le ponemos el tiende en general para representar que estamos hablando de límites y sobre todo cuando hay indeterminaciones, ¿sí? Sí.
Es una forma de expresarlo nada más. Está bien, está bien. Listo. Bien. Entonces ahora sí empezamos con continuidad. Creo que dice, analizar la continuidad de las siguientes funciones, en caso de hallar discontinuidades, clasificarlas y redefinir la función de ser posible. Y realizar el gráfico de cada función, en los casos donde la discontinuidad sea evitable, graficar también la función redefinida. Bueno, entonces, habrán visto ya en la teoría, ¿no?, que para analizar continuidad nosotros vamos a verificar tres condiciones, ¿sí? Por un lado, la existencia de la función en el punto, y vamos a analizar continuidad en un punto. Continuidad en x igual a, ¿sí? Entonces, analizamos continuidad en un punto, verificamos, primero, la primera verificación que hacemos es que exista la función en el punto. La segunda verificación es que exista el límite para cuando x tiende a ese valor a, que estamos estudiando, de la función. Y por último, la última condición es que sean iguales el valor funcional y el límite para cuando x tiende al punto A, ¿sí? En algunos casos, o en varios casos, va a pasar que acá vamos a tener que hacer límites laterales, ¿sí? Para analizar. ¿Hay consultas en el chat o las están respondiendo ustedes, chicos? Sí, están preguntando por ejercicios anteriores, pero ahí Vivi está contestando y cualquier cosa, si nos alcanza el tiempo, lo vemos. Quieren saber cómo Bien. arrancar. Bien. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad en un punto, ¿sí? Acá tenemos una función que está partida en dos, ¿sí? Tenemos en realidad tres expresiones, pero son dos intervalos, y tenemos distintas expresiones para cada intervalo. Las expresiones son polinomios, y los polinomios son continuos, ¿sí? Salvo que haya algún caso de función partida. En general el polinomio es continuo en R, pero vamos a ver qué pasa acá con esta función que está definida por tramos, para cuando x es mayor y para cuando x es menor. Entonces, el análisis lo vamos a hacer en x igual a 1, ¿sí? Porque es ahí donde se corta. Acá es donde está el quiebre, ¿sí? Hasta 1 yo vengo con una recta, ¿sí? Que es continua, en 1 tengo un punto, y después de 1, para los mayores a la izquierda, también tengo otra recta. Las rectas son continuas, pero hay que ver qué pasa en el punto de quiebre, ¿sí? Entonces, me faltó analizar, analizo, acá, en x igual a 1. El primer punto a analizar era la existencia de la función en el punto, ¿sí? ¿Existe la función en el punto? La función en 1 me dice que vale 2, así que existe. F en 1 es 2. Segundo punto a analizar. ¿Existe límite? ¿Sí? Para cuando x tiende a 1, de f de x. Bien, como es una función partida en 1, voy a tener que analizar los laterales y ver qué pasa. Límite para cuando x tiende a 1. Por izquierda, me fijo acá, vuelvo a hacer la gráfica 1, si vengo por izquierda, vengo por los menores que 1 sería esta. Entonces sería el límite de x para cuando x tiende a 1. Esto da 1. Y después el límite para cuando x tiende a 1 por derecha, vengo por derecha, ¿sí? Mayores a 1, ¿cuáles son? Estos, los mayores a 1. 2 menos 1. Y analizo. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Los límites laterales son iguales, entonces existe el límite para cuando x tiende a 1 de f de x y es 1. El último punto que había que analizar era si el valor funcional y el límite tenían el mismo valor. El valor funcional dijimos que era 2, ¿sí?
Y esto es distinto al límite para cuando x tendría a 1 de f, que es 1, ¿sí? Son distintos, así que no se cumple la última condición. Por lo que como no se cumple, entonces esta función es discontinua, ¿sí? Discontinua en x igual u. Voy a ver el chat, lo voy a exiliar. No había preguntas sobre el 9, ¿no? Yo ahí, ¿viste donde pusiste analizo? ¿Se entendió entonces lo de continuidad? No, yo no entendí esa Sí, parte donde pusiste. analizo. Sí, ahí, esa parte, eso de abajo, no entendí por qué te quedó el 2 y qué hiciste abajo, no me quedó bien claro. Analicé la existencia de la función en el punto, sí, que es el primer condicionante que nos piden. Analizar la existencia de la función en el punto. Quiere decir que haya un valor funcional para x igual 1, que es donde estamos analizando. Si yo vengo a la función, para cuando x es igual a 1, la función toma el valor 2. Entonces existe. ¿Lo ves acá? Ah, F sí, lo en 1 sacaste es de 2. ahí, de las 3. Claro, Claro. sí, analizando la función. O sea, te dice, para el valor que tenés, me tengo que ubicar en las condiciones que tengo ahí arriba. Y ahí uso el polinomio que tengo ahí que cumpla con eso, con el número Con que me la está pidiendo, condición. ¿no? Sí, Claro. con el O sea valor que en el que estoy sí. analizando o con el intervalo al que estoy analizando. Porque por ahí estamos, por ejemplo, acá estamos analizando el intervalo de los valores menores, perdón, acá, menores que 1 y acá mayores que 1. Ahí ves, analicé distintos laterales. Vamos a ponerle color. Acá analicé el Profe, podríamos, negativo. El negativo se analiza con este, porque es para los menores, ¿sí? Y acá analicé el positivo, o sea, por derecha, no negativo, por derecha, ¿sí? Para los mayores. Sí, ¿cuál era la pregunta que ibas a hacer? ¿Podríamos, qué me decías? así que sí, podríamos empezar a hacer el C para más o menos una idea, porque es distinto a la... ¿El ejercicio C? ¿Del Sí, 9C, me decís? sí, es el Ah, 9C. Porque el bueno, pero 9B primero es termino más el fácil. A, porque todavía no terminé el Ah, bueno. 9A. Pensé que ahí terminaba. Así que, no, ahí analizamos continuidad y determinamos que es discontinua, ¿sí? Pero ¿qué decía acá? En caso de hallar discontinuidades hay que clasificarlas. Entonces, como no la terminé, ahí sigo. Denme un segundo, voy a insertar otra hoja. Y seguimos. Quedan 5 minutos. Bien. ¿Alcanza? Oh my God. Creería que sí. Vuela, sí. Bien. Y Tenemos que dijimos que en x igual 1, f es discontinua, ¿sí? Las funciones, ¿recuerdan cómo podían ser cuando eran discontinuas? ¿Qué tipo de clasificación había de discontinuidad? Discontinuidad evitable y discontinuidad Había dos infinito, tipos. ¿no? Era evitable y no evitable, ¿sí? Las discontinuidades podían ser de dos tipos, ¿sí? Las evitables, ¿sí? Eran porque existía el límite para cuando x tendía a de la función, ¿sí? Y las no evitables eran porque no existía el límite para cuando x tiende a de la función, ¿sí? Si no existe el límite, puede ser por dos cosas, porque haya un salto finito o porque haya un salto infinito, ¿sí? Salto finito o salto infinito. En esos dos casos yo no puedo redefinir. Por eso se dice que es no evitable. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Nosotros habíamos determinado que sí existía límite, ¿no? Dijimos existe y es 1. Entonces, ¿la función es discontinua?
¿Cómo? Evitable. F de X es discontinua, evitable, en X igual 1. ¿Sí? Es importante especificar, para qué punto estamos analizando, porque la función puede ser discontinua evitable en un punto y discontinua no evitable en otro, y continua en otro, ¿sí? Entonces siempre hay que especificar en qué punto estamos analizando. Al ser evitable, yo lo que puedo hacer es redefinir. Fíjense, acá me decía, en caso caso de poder, ¿sí? Redefinir la función. Para redefinir la función, yo voy a generar otra, ¿sí? Otra función, a la que ya no le voy a llamar f, sino que le voy a llamar f' o f asterisco mejor, porque prima lo vamos a usar más adelante, o g, o s, cualquier nombre, ¿sí? Y le voy a dar, para cuando x es menor a 1, la expresión que ya tenía, para cuando x es mayor a 1, la expresión que ya tenía, y para cuando x es igual a 1, le voy a dar el valor que ya lo habíamos calculado antes. Y es 1. ¿Sí? A ver, si alguien me puede dictar las funciones porque no las recuerdo, y me quedaron en la otra hoja. Esta era x, ¿no? Y la de abajo era 2x más 1. 2x menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces, esta es la función redefinida. Si yo acá me pusiera a analizar continuidad, voy a analizar los límites laterales y me va a dar 1, y voy a analizar el valor funcional y me va a dar 1 en el punto. Entonces, esta función, f asterisco, es continua. ¿Sí? En x igual a 1. La redefino dándole el valor del límite para que coincida el valor del límite con el valor funcional, que es la última condición, que era la que no me estaba, ¿ven? Acá, esta condición en su momento, cuando analizamos al principio, no me estaba cumpliendo. Entonces, f, la original, no era continua. Ahora f, la redefinida, que es f asterisco, sí es continua, porque yo dije que mejor que no sea 2 acá, sino que sea 1. Abrí. Queda menos de un minuto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya se termina, pero... Sí. Paro de grabar porque se va a cortar ya. Dale. Ahí. Nos vemos en